¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, bueno, aquí son noches. Y les doy las gracias una vez más por seguirme acompañando en estos videos. Esta es la tercera parte de esta subclase en la que vemos las características sobrenaturales de la Biblia. Se pone interesante, ¿verdad? Créanme, se pone más interesante aún. Así que si quieren saber en qué termina esto, les invito a acompañarme en el resto de los videos que me tome el poderles explicar esto tan interesante, todo esto, estas cualidades tan poderosas y asombrosas que tiene la Biblia. Para poder continuar, acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Confío en que me están siguiendo la lectura en sus Biblias para que así vean que lo que estoy diciéndoles aquí no es ninguna mentira. Y que por favor igual, si me equivoco, corríjanme en los comentarios. Ya estando en los versículos, dicen: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envíe. Volviendo a tocar este tema del milagroso poder de la Biblia, puedo mencionar que este poder convence y compunge. Verán, la Sagrada Escritura es la expresión de la voluntad de Dios y por ella sabemos cuándo le obedecemos o desobedecemos. Así como un espejo nos revela cómo es verdaderamente nuestro rostro. No hablo del exterior, hablo de nuestro interior. Así también la Biblia nos revela cómo somos realmente y hace que nos acerquemos a Dios para implorar su perdón y obedecerle. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 23, por favor. Esto dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que es lo que les decía. La palabra de Dios predicada fue la que compungió a los oyentes de Pedro el día del Pentecostés. Eso lo podemos ver en Hechos 2.37. Vamos rápido a Hechos 2.37. Y sin embargo, les voy a seguir leyendo un poco más allá ese versículo para que podamos ver qué onda. O sea, me gusta dar un poco más de contexto y trasfondo a lo que se lee. Estamos ya en Hechos 2.37, entonces dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bájale tantito, por favor. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Regresemos un poco arriba, por favor. Y fue esa palabra la que cautivó la atención de los samaritanos y los convenció de desechar a Simón y de aceptar a Jesús. Esto podemos verlo en Hechos 8, 6 al 12, ahorita vemos eso. Y esa misma palabra fue también la palabra que persuadió a los judíos y prosélitos de Berea y los hizo creer en Cristo. Vamos a ver estas dos partes, ahora sí. Acompáñame a Hechos 6 del 8 al 12. Al revés. Hechos 8 del 6 al 12. Creo que estoy emocionando un poquito mucho. Pero es que es inevitable, o sea, si vemos la naturaleza de lo que estamos viendo ahorita aquí, nos emocionaría, díganme. Ahora sí, Hechos 8 del 6 al 12. Recordemos que esta porción del libro habla de la persecución de Saulo, después Pablo, a la iglesia, cuando todavía era fariseo. Empecemos desde el versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así de poderosa es la palabra, hermanos. Vamos ahora al capítulo 17, versículos 11 y 12, pero yo les voy a leer desde el 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. De este milagroso poder de la Biblia también imparte nueva vida. Ningún libro producido por el hombre tiene vida en sí mismo, mucho menos puede impartirla. Lejos de ello, algunos son como veneno mortal. O sea, nos hemos llegado a topar con literatura que muchos en la actualidad dicen que literatura revolucionaria o grandioso bestseller, y sin embargo, efectivamente es veneno puro, es tóxico. Son letras tóxicas. Si los libros escritos por los más consagrados siervos de Dios parecen tener vida, es por la palabra de Dios que los impregna. O sea, para contrarrestar este veneno literario que actualmente pues abunda tristemente en librerías, está la Biblia. La Sagrada Escritura, como palabra de Dios viviente, sí tiene vida en sí misma, porque la palabra de Dios es viva, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y no solo esto, sino que como simiente incorruptible, que vive y permanece para siempre, imparte nueva vida a los que la reciben. Esto podemos verlo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Eso los vamos a leer en un rato. Verán, el apóstol Pablo afirma que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y que la palabra de Dios tiene la virtud inherente de despertar en los que la oyen la fe necesaria para ser salvos, y por consiguiente recibir la nueva vida. Esto lo vamos a ver también en un momento en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 y en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15. Jesús dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tal cual lo dice Juan capítulo 5 versículo 24. Ahora, con su permiso, hermanos, vamos a ver a detalle lo que les mencioné en Hebreos, en Pedro, Santiago, Romanos y Corintios. Vamos primero a Hebreos capítulo 4 versículo 12. Allí dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es cierto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, pero yo les voy a leer desde el 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus escrituras. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por último, 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años de Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Esta parte al final de Romanos 1:16 es que dice que al judío primeramente y también al griego. Eso es tan fuerte, porque sabemos bien que el pueblo judío supuestamente era después del pueblo elegido por Dios, de los primeros que empezaron a seguir las escrituras, ¿no? Descendientes de la tribu que Moisés dirigió, y que a la fecha siguen sin creer en el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. O sea, se quedan atascados en el Antiguo Testamento, y ellos también tienen la oportunidad de comenzar a creer, igual que el griego. O sea, al griego se le consideraba caso perdido prácticamente, porque ellos tenían como Dios a César y a todas sus deidades. Y sin embargo, ellos también tenían la oportunidad de ser redimidos, de ser salvados por la palabra. O sea, qué hermoso, así de simple. Ahora, los grandes
despertamientos espirituales que hubo en el pueblo israelita fueron, sin excepción, el resultado de un nuevo encuentro con las Sagradas Escrituras. Así ocurrió en los días de Josías, con el libro de la ley hallado en el templo y al regreso de la cautividad con la lectura pública de las Escrituras. Aquí les voy a dejar una tarea, hermanos. Vean Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 8 al 33, y ahí podrán darse una idea de lo que les acabo de decir, que es el hallazgo del libro del rey. Y bueno, se me acabó mi tercer video. Les ruego por favor que me acompañen en el siguiente video y vamos a continuar con esta clase.